El legado de las mariposas. Suscríbete al canal para no perderte nuestras historias sobre segundas oportunidades. Jacobo Molina había construido muros alrededor de su corazón durante 3 años. Muros que parecían irrompibles, hasta que vio su pulsera. A 9.000 metros de altura, en el espacio reducido del vuelo 772 de Madrid a Ciudad de México, el destino estaba a punto de romper todo lo que él creía saber sobre cómo seguir adelante. La delicada pulsera de plata con una mariposa en la muñeca de la mujer en el asiento 2 era idéntica a la que él había guardado en la caja fuerte de su habitación, la que su difunta esposa, Margarita, había usado todos los días hasta que el cáncer se la llevó. Pero eso era imposible. Esa pulsera era única, hecha a mano, irreemplazable. Sofía, de 6 años, tiró de la manga de su padre, sus ojos inocentes llenos de reconocimiento. «Papá», susurró lo suficientemente fuerte como para que la mitad del avión la escuchara. «Esa señora tiene la pulsera de mamá». Lo que Sofía no sabía cambiaría sus vidas para siempre. La pulsera de mariposa atrapó la luz de la cabina cuando Clara Beltrán buscó sus materiales de arte. Regresaba de una conferencia en Madrid, su corazón pesado con el peso de pérdidas recientes. La batalla de su madre contra el cáncer había terminado hacía solo unos meses, dejando a Clara sola para recoger los pedazos de su vida destrozada. Su ex prometido la había abandonado cuando las facturas médicas se acumularon. Clara había pasado noches sin dormir en salas de espera de hospitales, dibujando para mantener su dolor a raya. La pulsera era un recordatorio silencioso de una mentora que le había enseñado a encontrar belleza en el dolor. A Jacobo se le cortó la respiración. La mujer llevaba su cabello pelirrojo de la misma forma que solía hacerlo Margarita, en un moño suelto con mechones rebeldes, enmarcándole el rostro. Pero no era solo la pulsera o el cabello. Era algo más profundo. La forma amable en que sonreía a la azafata, el suave tarareo por lo bajo mientras dibujaba en su cuaderno. Era como ver un fantasma, pero esta mujer estaba vibrante y viva, su presencia revolviendo algo en Jacobo que él pensó que había enterrado hacía mucho tiempo. «Disculpe», dijo Sofía, desabrochándose el cinturón antes de que Jacobo pudiera detenerla. Había heredado el espíritu intrépido de su madre y la obstinada determinación de su padre. «Me gusta su pulsera. ¿Dónde la consiguió?» Clara levantó la vista, sus ojos verdes reflejando la misma calidez que había atraído a Jacobo hacia Margarita 15 años atrás. «Ah, esta cosita», tocó la mariposa de plata con suavidad. «La compré en una subasta benéfica el año pasado. La señora que la dirigía dijo que pertenecía a una profesora de arte que había fallecido. La usaba en talleres para ayudar a los niños a lidiar con el dolor». Las palabras golpearon a Jacobo como un golpe físico. Los talleres de arte para la sanación de Margarita, los que ella había comenzado después de la muerte de su propia madre, los que habían llenado su hogar de risas y dibujos de niños hasta que la quimioterapia hizo imposible continuar. Recordó a Margarita sentada hasta tarde planificando esos talleres, sus ojos brillantes de propósito a pesar de su fuerza menguante. «Mi mami también era profesora de arte», dijo Sofía, acomodándose en el asiento del medio vacío sin invitación. Ella les enseñaba a los niños a pintar sus sentimientos. La mano de Clara se detuvo sobre su cuaderno de bocetos. «¿Cuál era el nombre de tu madre, cariño?» Sofía miró a su padre, buscando permiso. Jacobo se encontró asintiendo, a pesar del tsunami de emociones que amenazaba con abrumarlo. Su mente se aceleró. ¿Podría ser esto real o el destino estaba jugando una broma cruel? «Margarita Molina», dijo Sofía.
El rostro de Clara se puso pálido. El cuaderno de bocetos se le escapó de los dedos. El pasado estaba a punto de colisionar con el presente de maneras que ninguno de ellos podía imaginar. ¿Crees que el amor puede ser un puente entre el pasado y el futuro? Comenta tu opinión. ¿Eres la hija de Margarita Molina? La voz de Clara era apenas un susurro. Margarita Molina, la que dirigía el taller de mariposas en el centro, la que me ayudó a pintar después de la muerte de mi padre, cuando yo tenía 19 años. Jacobo se inclinó hacia adelante, su compostura de director ejecutivo resquebrajándose. Había pasado años perfeccionando una máscara de control, construyendo un imperio tecnológico mientras escondía su dolor. Pero ahora, esa máscara parecía desmoronarse. ¿Conociste a Margarita? Me salvó la vida. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Me estaba desmoronando después del funeral de papá. Nada tenía sentido. Luego encontré su taller a través de un folleto de terapia de duelo. Ella me enseñó que el arte podía curar heridas que las palabras no podían tocar. Miró la pulsera, la comprensión amaneciendo en su expresión. Ella usaba esta todos los días. Decía que las mariposas le recordaban que las cosas hermosas podían emerger de los lugares más oscuros. Sofía aplaudió. Eso es exactamente lo que mami solía decir. Tenía un frasco lleno de dibujos de mariposas de sus estudiantes. El avión entró en turbulencia, pero el temblor en las manos de Jacobo no tenía nada que ver con el clima. Durante 3 años, había llevado el recuerdo de Margarita como una carga, temiendo que amar de nuevo la traicionaría. Se había sumergido en el trabajo, en la crianza de Sofía, en cualquier cosa que mantuviera a raya el dolor. Ahora, aquí estaba alguien a quien la luz de Margarita había tocado, llevando su pulsera, irradiando la misma fuerza suave que lo había hecho enamorarse hace tantos años. Seguí yendo a sus talleres incluso después de que me curé, continuó Clara, estabilizando a Sofía mientras el avión se mecía. Ella se convirtió en una mentora para mí. Cuando me convertí en profesora de arte, basé mi enfoque en el de ella. Me enseñó que enseñar no se trata solo de técnica. Se trata de ver a la persona detrás del lienzo. Clara hizo una pausa. Su voz se suavizó. Margarita tenía esa manera de mirarte como si pudiera ver cada pieza rota, y aún así, creer que estabas completo. Jacobo observó a Clara consolar a su hija con la misma gracia intuitiva que Margarita había poseído. La forma en que puso su mano en el hombro de Sofía, el tono suave y tranquilizador, el instinto maternal natural que Sofía había estado desesperadamente extrañando. Despertó en Jacobo un anhelo que no se había permitido sentir. Una esperanza de que tal vez, solo tal vez, su corazón pudiera tener espacio para algo más que el dolor. Después de que ella enfermó, la voz de Clara se hizo más baja. Quise visitarla en el hospital, pero estaba lidiando con mi propia crisis familiar. A mi madre le acababan de diagnosticar cáncer de mama en etapa 3. Yo era su única familia y no podía alejarme de su lado. Los dedos de Clara trazaron la pulsera de mariposa, sus ojos distantes. Pasé meses en hospitales viéndola desvanecerse, sintiendo que le estaba fallando porque no podía mejorarla. Mi prometido no pudo soportarlo. Se fue cuando las facturas comenzaron a acumularse. Dijo que era demasiada presión. El paralelismo dejó a Jacobo sin palabras. Ambas mujeres se habían enfrentado al cáncer. Ambas habían necesitado a sus seres queridos. Pero mientras Jacobo se había quedado y luchado junto a Margarita hasta el final, el prometido de Clara había huido cuando las cosas se pusieron difíciles. Jacobo sintió una punzada de culpa por juzgar al ex de Clara con demasiada dureza. Él conocía el peso de ver a alguien que amas desvanecerse, la impotencia que podía llevar a una persona a romperse. Siempre me arrepentí de no haberme despedido.
admitió Clara. Cuando vi la pulsera en la subasta benéfica, la hermana de Margarita la estaba organizando. Supe que tenía que tenerla. Se sintió como recuperar un pedazo de alguien que había cambiado mi vida para siempre. Sofía estudió a Clara con la intensa concentración que solo los niños poseen. ¿Todavía tienes la pintura que hiciste en la clase de mami? La tengo. Cuelga en mi salón de clases. Es una mariposa emergiendo de un capullo, pero el capullo parece un corazón. Margarita me ayudó a darme cuenta de que perder a alguien que amas no significa que tu corazón muera, sino que se transforma. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como un puente entre el pasado y el presente. Jacobo sintió que algo se movía dentro de su pecho, un muro que comenzaba a resquebrajarse después de 3 años de cuidadosa construcción. Pensó en las noches que había pasado solo en su oficina, mirando las pinturas de Margarita, incapaz de compartirlas con nadie, ni siquiera con Sofía, porque el dolor se sentía demasiado crudo. «Papá tiene las pinturas de mami en su oficina», dijo Sofía, «pero ya no habla de ellas. Dice que hablar de mami hace que duela demasiado». Los ojos de Clara se encontraron con los de Jacobo a través del pasillo, y él vio comprensión allí. No lástima, sino reconocimiento. Ella sabía lo que significaba perder a alguien y seguir respirando. Ella conocía la culpa de sobrevivir cuando alguien mejor merecía vivir. Jacobo se preguntó si Clara también había pasado noches, cuestionándose por qué ella todavía estaba aquí cuando su madre no. «A veces», dijo Clara suavemente, «las personas que amamos nos dejan regalos que no reconocemos de inmediato. El regalo de tu mami no fue solo su arte, fue enseñar a otros a encontrar la belleza en los lugares rotos. Ella sigue enseñando a través de todos a quienes tocó». Mientras el avión descendía hacia Ciudad de México, Jacobo se dio cuenta de que su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de cambiar para siempre. No estaba seguro de estar listo, pero por primera vez en 3 años, quería averiguarlo. ¿Qué pasaría si el destino te diera una segunda oportunidad? Comparte tu opinión en los comentarios. La cinta de recogida de equipaje zumbaba con persistencia mecánica mientras Jacobo esperaba junto a Clara y Sofía. Lo que debería haber sido una simple despedida se había extendido a 1 hora de historias compartidas, las interminables preguntas de Sofía y la creciente comprensión de Jacobo de que no se había sentido tan vivo desde el funeral de Margarita. La presencia de Clara se sentía como una grieta en la armadura que había usado durante tanto tiempo, dejando entrar una luz que no estaba seguro de merecer. «Papá», Sofía tiró de su chaqueta. «¿Puede la señorita Clara venir a ver el frasco de mariposas de mami?» A Jacobo se le anudó la garganta. El frasco estaba en el antiguo escritorio de Margarita, en el estudio de su casa, lleno de cientos de mariposas de papel dibujadas por sus estudiantes a lo largo de los años. No había abierto esa habitación desde que Margarita murió, temiendo que entrar desharía el frágil control que había construido. Pero los ojos esperanzados de Sofía y la suave presencia de Clara le hicieron querer intentarlo. «Cariño, la señorita Clara probablemente tiene que volver a su vida». «En realidad», interrumpió Clara suavemente, «me encantaría verlo, si te sientes cómodo con eso». Algo en su voz, una mezcla de esperanza y vacilación, le recordó a Jacobo a Margarita cuando se conocieron. La misma vulnerabilidad envuelta en una tranquila fuerza. Asintió, sin saber si estaba aceptando por el bien de Sofía o por el suyo propio. Compartieron un taxi hacia la ciudad, Sofía parloteando entre ellos sobre todo y nada. Jacobo se encontró robando miradas a Clara, notando cómo escuchaba a su hija con total atención, cómo hacía preguntas de seguimiento que mostraban que realmente
le importaban las respuestas. Era el tipo de atención que Margarita le había dado, el tipo que te hacía sentir visto. En su casa en La Condesa, Sofía se adelantó, dejando a Jacobo y Clara solos en los escalones de la entrada. El sol de la tarde atrapó los hilos plateados en el cabello de Clara, y Jacobo sintió un familiar aleteo en su pecho, uno que había enterrado tan profundamente que había olvidado que existía. «Esto es hermoso», dijo Clara, admirando la arquitectura. Margarita tenía buen gusto. Ella misma restauró este lugar, dijo Jacobo, abriendo la puerta principal. Cada pieza de la moldura, cada ventana. Ella decía que las casas eran como las personas. Se volvían hermosas cuando alguien las amaba lo suficiente como para ver su potencial. Adentro, Sofía ya había desaparecido escaleras arriba. Jacobo condujo a Clara a través de las habitaciones aún decoradas con el toque de Margarita. Sus libros favoritos en los estantes, sus materiales de arte organizados en el rincón de la cocina, que había convertido en estudio, su sillón de lectura junto a la ventana, donde se sentaba los domingos por la mañana. Cada objeto era un recordatorio de la vitalidad de Margarita, pero también de la vida que Jacobo había congelado en el tiempo. «Has mantenido todo exactamente como ella lo dejó», observó Clara, su voz suave pero penetrante. «Sofía necesita recordar a su madre», dijo Jacobo, pero las palabras sonaron huecas. Sabía que no era solo por Sofía. Él se había estado aferrando al fantasma de Margarita, temeroso de soltarla. «¿Y qué hay de lo que tú necesitas, Jacobo?» La pregunta lo golpeó de lado. Durante 3 años, sus necesidades habían sido secundarias, primero para el tratamiento de Margarita, luego para la curación de Sofía. ¿Cuándo había dejado de considerar su propio corazón? Se había sumergido en reuniones de la Junta, adquisiciones, cualquier cosa para evitar enfrentar el vacío que la muerte de Margarita había dejado. La pregunta de Clara lo obligó a confrontar la verdad. Había estado sobreviviendo, no viviendo. «Papá, señorita Clara, vengan a ver». La voz de Sofía interrumpió el momento. Encontraron a Sofía en el estudio que Jacobo había evitado, sentada con las piernas cruzadas junto a un enorme frasco de vidrio lleno de mariposas de papel, en todos los colores imaginables. Pero eso no fue lo que hizo que Jacobo se congelara en la puerta. Sofía había abierto el cajón del escritorio de Margarita, el que Jacobo había cerrado con llave hace 3 años. Esparcidas sobre el escritorio había docenas de fotos de los talleres de Margarita. Y allí, en una imagen fechada solo 2 meses antes de su diagnóstico, estaba una Clara más joven pintando junto a un grupo de adolescentes. «Mira, papá, la señorita Clara está en las fotos de mamá». Clara recogió la foto con manos temblorosas. «Recuerdo este día. Fue el último taller al que asistí antes de que mi mamá se enfermara. Margarita tomó esta foto porque dijo que parecíamos una familia. Todas las personas rotas que ella había ayudado a reconstruir». Jacobo estudió la imagen. El brazo de Margarita estaba alrededor de los hombros de Clara, ambas mujeres riendo de algo fuera de cámara. Detrás de ellas, una pancarta decía: «Corazones que sanan a través del arte, tercer taller comunitario anual». Pero fue lo que Sofía encontró a continuación, lo que destrozó a Jacobo por completo. «¿Qué es esto, papá?». Sostuvo un sobre con la letra de Margarita, dirigido para Jacobo. Abajo, con una letra más pequeña, decía: «Cuando estés listo para amar de nuevo». Las rodillas de Jacobo casi se doblan. Había revisado todo en esta habitación después de que Margarita murió, limpiando su escritorio, empacando sus materiales. Este sobre no había estado allí. Alguien lo había colocado donde Sofía lo encontraría. Alguien que conocía la naturaleza curiosa de su hija.
Con dedos temblorosos, Jacobo abrió la carta que nunca esperó leer. Mi queridísimo Jacobo, si estás leyendo esto, significa que Sofía ha estado jugando a ser detective de nuevo, y finalmente has abierto esta habitación. Escondí esta carta donde solo nuestra curiosa hija pensaría en buscar. Te conozco, Jacobo Molina. Sé que piensas que amar a alguien más significaría olvidarme. Pero el amor no es un pastel. No hay menos porque das más. He visto cómo miras a la profesora de arte de mis talleres, Clara. Ella tiene una luz dentro de ella que atrae las cosas rotas y las hace enteras de nuevo. Igual que tú me atrajiste a mí y me hiciste entera. Si ella alguna vez entra en tu vida después de que me haya ido, no te atrevas a dejarla escapar, porque crees que yo no lo aprobaría. Te doy mi permiso, mi bendición y mi pulsera de mariposa. Ámala de la misma manera en que me amaste a mí, por completo, sin reservas, sin culpa. Ella entenderá tu dolor, porque ha caminado a través del suyo. Amará a Sofía, porque sabe lo que significa perder a un padre, y tal vez, solo tal vez, les enseñará a ambos a vivir de nuevo. La pulsera está en mi joyero. Dásela, no como mi reemplazo, sino como prueba de que el amor se multiplica cuando somos lo suficientemente valientes como para permitirlo. Por siempre, tu Margarita. En el silencio que siguió, 3 corazones comenzaron a sanar de maneras que nunca pensaron posibles. Clara se hundió en el sillón de lectura de Margarita, con la carta apretada contra su pecho. Ella lo sabía, susurró. De alguna manera, ella sabía que nos encontraríamos. Jacobo abrió el joyero de Margarita con dedos reverentes. Adentro, anidada entre sus otros tesoros, yacía una pulsera de mariposa idéntica, la compañera de la que llevaba Clara. Una pequeña nota estaba envuelta alrededor de ella. Para la mujer que amará a mi Jacobo y a mi Sofía, tan ferozmente como yo lo hice. Bienvenida a la familia. M. 2 pulseras, dijo Sofía, entendiendo lo que los adultos todavía estaban procesando. Mami se aseguró de que hubiera 2. Por primera vez en 3 años, Jacobo se permitió sentir algo más que dolor. Al mirar a Clara, realmente mirándola, no vio un reemplazo para lo que había perdido, sino un regalo que había tenido demasiado miedo de aceptar. La presencia de Clara no disminuía a Margarita, amplificaba su legado como una pincelada que agrega profundidad a un lienzo que él pensaba que estaba completo. Pasaron la tarde compartiendo historias. Clara les contó sobre la batalla de su madre contra el cáncer, cómo había sostenido su mano durante los tratamientos de quimioterapia y le había leído historias cuando el dolor se hacía demasiado insoportable. Habló de las noches que había pintado sola en su apartamento, usando las técnicas de Margarita para procesar su dolor. La pulsera de mariposa, su única compañera. Jacobo habló sobre los últimos meses de Margarita, cómo ella le había hecho prometer que seguiría viviendo, que le daría a Sofía la infancia feliz que ella merecía. Admitió lo difícil que había sido mantener esa promesa, cómo se había enterrado en el trabajo para evitar enfrentar su miedo a seguir adelante. «Suena como una mujer increíble», dijo Clara, tocando la pulsera en su muñeca. Lo era. Le habría encantado saber que su pulsera encontró su camino hacia alguien que entendía su misión. Mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México, Sofía se quedó dormida acurrucada entre ellos en el sofá, su pequeña mano descansando en el brazo de Clara. La domesticidad del momento, lo simple y correcto que se sentía, le cortó la respiración a Jacobo. Imaginó a Margarita mirándolos, sonriendo,
esa sonrisa sabia que siempre tenía cuando veía que algo hermoso tomaba forma. «Debería irme», dijo Clara en voz baja, sin querer despertar a Sofía. «Esto ha sido abrumador para todos nosotros». «Quédate», dijo Jacobo, la palabra escapando antes de que pudiera detenerla. «Quiero decir, podrías quedarte en la habitación de invitados. A Sofía le encantaría prepararte el desayuno. Ha estado tratando de perfeccionar los panqueques». Clara sonrió, sus ojos reflejando la luz que se desvanecía. «Me gustaría», pero su felicidad tentativa estaba a punto de ser destrozada. A la mañana siguiente, el teléfono de Jacobo explotó con notificaciones, mensajes de texto, llamadas perdidas, alertas de correo electrónico. Los ignoró hasta que su asistente lo llamó, con pánico en la voz. «Jacobo, tienes que ver el sitio web de El Heraldo de Fama. Ahora». El titular le heló la sangre. La enferma obsesión del director de tecnología. Sale con la doble de su esposa muerta. El artículo, escrito por alguien llamado Verónica Salas, presentaba fotos granuladas de Jacobo y Clara en el aeropuerto y en su casa, a través de la ventana de la cocina. El texto era cruel, pintando a Jacobo como un hombre tan obsesionado con su difunta esposa que había encontrado un reemplazo para aliviar su culpa. Fuentes cercanas a la familia revelan que Clara Beltrán tiene un parecido asombroso con Margarita Molina, la querida profesora de arte que murió de cáncer hace 3 años. La obsesión enfermiza del señor Molina por reemplazar a su difunta esposa plantea serias dudas sobre su idoneidad como padre soltero. Clara apareció en el umbral de la cocina con una taza de café en la mano y vio el rostro de Jacobo. «¿Qué pasa?» Él le entregó el teléfono sin hablar. Mientras leía, el color se le escapó de las mejillas. «¿Quién haría esto?», susurró. «¿Quién tomaría algo hermoso y lo retorcería para convertirlo en algo feo?». Sofía bajó las escaleras, lista para los panqueques y las risas, pero se detuvo cuando vio los rostros de los adultos. «¿Qué pasó?». Jacobo se arrodilló junto a su hija, su corazón rompiéndose. «Sofía, algunas personas están diciendo cosas malas sobre papá y la señorita Clara. Dicen que papá se olvidó de mamá». El rostro de Sofía se arrugó. La niña de 6 años que había sido tan madura, tan comprensiva, de repente parecía la niña confundida y afligida que había sido 3 años atrás. «¿Te olvidaste de mamá, papá? ¿Dejaste de amarla?». «Nunca, mi niña, nunca». Pero Sofía ya estaba subiendo las escaleras, sus sollozos resonando por la casa. Clara dejó la taza de café, sus manos temblando. «Tengo que irme, Jacobo. No puedo ser la razón por la que Sofía dude de tu amor por su madre». «Clara, por favor». «No». Su voz era firme a pesar de sus lágrimas. «Esa niña ya perdió a una madre. No seré la razón por la que pierda la fe en el único padre que le queda». Mientras Clara recogía sus cosas, Jacobo sintió que los muros que había pasado 3 años construyendo se derrumbaban de nuevo en su lugar. Tal vez el artículo tenía razón. Tal vez estaba tratando de reemplazar lo que había perdido en lugar de honrarlo. La duda lo carcomía, más intensamente que cualquier dolor que hubiera conocido. Al mediodía, Clara se había ido y Jacobo estaba solo con las lágrimas de su hija y su propio corazón destrozado. Durante 3 días, Sofía no le habló a Jacobo más allá de las palabras necesarias. Comía sus comidas en silencio, completaba su tarea sin su charla habitual y pasaba horas en su habitación haciendo dibujos que no le dejaba ver. Jacobo sentía que le estaba fallando de nuevo, de la misma manera que se había sentido impotente durante la enfermedad de Margarita.
Al cuarto día, Jacobo la encontró en el estudio de Margarita, sentada junto al frasco de mariposas, con lágrimas corriendo por su rostro. Tenía un pequeño dibujo de mariposa, sus alas manchadas por sus dedos. «Extraño a la señorita Clara», susurró. Jacobo se sentó a su lado en el suelo. «Yo también la extraño, mi niña. La señora mala de la computadora dijo que te olvidaste de mamá. Pero no lo hiciste, ¿verdad, papá?» Jacobo atrajo a Sofía a su regazo, aspirando el familiar aroma de su champú de fresa. «Nunca, Sofía, nunca podría olvidar a mamá. Ella es parte de quien soy. Entonces, ¿por qué la señorita Clara tuvo que irse?» Era una pregunta justa de una niña de 6 años que ya había aprendido que las buenas personas a veces desaparecían sin explicación. Jacobo luchó por encontrar palabras que tuvieran sentido para el corazón de una niña. Pensó en la carta de Margarita, su sabiduría, su insistencia en que el amor podía crecer sin borrar lo que había antes. A veces, Sofía, amar a alguien nuevo da miedo, porque parece que podría significar amar a alguien más menos. Pero la carta de mamá me enseñó algo importante. Sofía se apartó para mirarlo, sus ojos grandes y buscando una respuesta. ¿Qué te enseñó? Que el amor no se hace más pequeño cuando lo compartimos, se hace más grande. Mamá quería que encontráramos a la señorita Clara porque sabía que la señorita Clara haría a nuestra familia más fuerte. No reemplazaría lo que teníamos. Entonces, está bien amar a la señorita Clara y a mamá al mismo tiempo. No solo está bien, cariño, es lo que mamá quería. Sofía se quedó en silencio por un largo momento, procesando esto con la seriedad que los niños le dan a los asuntos importantes. Luego buscó en su mochila y sacó un pedazo de papel de construcción doblado. «Hice esto para la señorita Clara», dijo, mostrándole a Jacobo un dibujo de 3 figuras de palo tomadas de la mano en una playa. Sobre ellas, una mariposa con alas plateadas observaba desde un cielo soleado. También le escribí una carta. Jacobo leyó la cuidadosa escritura de Sofía. «Querida señorita Clara, la carta de mamá dice que se supone que debes estar en nuestra familia. Papá llora por la noche cuando cree que no puedo escucharlo. Creo que él te necesita. Yo también te necesito. Por favor, vuelve a casa. Con amor, Sofía». «¿Podemos enviársela?», preguntó Sofía. Jacobo pensó en Clara, probablemente sentada en su propio apartamento, cuestionándose si había hecho lo correcto al irse. Pensó en la carta de Margarita, su bendición, su certeza de que el amor se multiplicaba en lugar de dividirse. Recordó las noches que había pasado despierto luchando con la culpa, preguntándose si seguir adelante significaba traicionar la memoria de Margarita. «Tengo una idea mejor», dijo. «Vamos a entregársela en persona». El viaje en coche al apartamento de Clara en la colonia Roma le dio a Jacobo tiempo para ensayar palabras que se sentían imposibles de decir. ¿Cómo te disculpas por dejar que el miedo triunfe sobre la fe? ¿Cómo le pides a alguien que arriesgue su corazón en una historia de amor que el mundo quiere destruir? Pensó en la valentía de Margarita, cómo había enfrentado el cáncer con gracia, cómo había planeado su futuro, incluso mientras el suyo se le escapaba. Clara abrió la puerta con ropa manchada de pintura, su cabello recogido, el agotamiento grabado en cada línea de su rostro. Cuando los vio, su compostura se desmoronó. Antes de que Jacobo pudiera hablar, Sofía se adelantó y envolvió sus pequeños brazos alrededor de la cintura de Clara. Te extrañé, señorita Clara», dijo Sofía, su voz amortiguada contra la camisa de Clara. «Papá llora por la noche y creo que te necesita. Yo también te necesito». Clara se arrodilló,
atrayendo a Sofía a un abrazo adecuado, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Oh, cariño, los he extrañado tanto a los dos». «Entonces, ¿por qué te fuiste?», preguntó Sofía con una honestidad devastadora. «Porque tenía miedo. A veces los adultos cometen errores cuando tienen miedo». Sofía se apartó y le entregó su dibujo cuidadosamente doblado. «Hice esto para ti. Es nuestra familia». Mientras Clara desdoblaba el papel, 3 figuras de palo tomadas de la mano en una playa con una mariposa plateada, observando desde arriba. Sus lágrimas cayeron libremente. «También te escribí una carta», dijo Sofía, señalando su cuidadosa escritura en la parte inferior. «Mamá siempre quiso a papá feliz, yo también. He estado pensando en ese artículo», dijo Jacobo, su voz firme a pesar del nudo en la garganta. «Sobre la mujer que lo escribió. Hice que mi abogado investigara un poco. Verónica Salas, ex columnista de chismes, despedida recientemente de 3 publicaciones por fabricar historias. Pero lo más importante, ella fue la compañera de universidad de Margarita, su dama de honor, su autoproclamada mejor amiga, que desapareció cuando Margarita se enfermó. Ella es la que abandonó a Margarita cuando más la necesitaba», continuó Jacobo. «Está arremetiendo porque nuestra felicidad le recuerda sus propios fracasos. A veces, las personas que intentan destruir el amor son las que han olvidado cómo darlo. Dale me gusta a este video si te gustó la historia». 6 meses después, la Fundación de Arte Terapéutico Margarita Molina tuvo su gran inauguración en un almacén renovado en la colonia Roma. Niños de toda Ciudad de México vinieron a pintar sus sentimientos, crear collages de sus sueños y aprender que el arte podía transformar el dolor en belleza. El espacio zumbaba con risas y creatividad, un testimonio vivo de la visión de Margarita. Jacobo estaba en el estudio principal, viendo a Clara liderar a un grupo de niños a través de un ejercicio de pintura de mariposas. Sofía se sentó entre ellos. Ya no era la niña afligida que había perdido a su madre, sino una niña segura que había ganado una familia extendida de corazones que sanaban. Jacobo se maravilló de cómo Clara se movía por la habitación, su pulsera de mariposa atrapando la luz, mientras se arrodillaba junto a un niño tímido, guiando su pincel con la misma paciencia que Margarita había mostrado. «Es increíble», dijo la doctora Patricia Ruiz, la terapeuta de duelo que se había asociado con ellos en la fundación. «En 6 meses, ha ayudado a más niños a procesar el trauma de lo que yo he visto en 20 años de terapia tradicional». La celebración de apertura reunió a todos los que la vida de Margarita había tocado. Exestudiantes, compañeros profesores, familias que habían encontrado esperanza en sus talleres. Vinieron a honrar su memoria y a celebrar su legado, que vivía a través de la suave guía de Clara. Jacobo vio cómo Clara se reía con un grupo de padres, su calidez atrayendo a la gente, al igual que la de Margarita. Sintió una oleada de gratitud, no solo por el amor de Margarita, sino por la forma en que continuaba dando forma a sus vidas. Verónica Salas había intentado un último ataque desesperado, publicando un artículo de seguimiento que cuestionaba los motivos de la fundación. Pero esta vez, la comunidad se defendió. Los ex estudiantes de Margarita inundaron las redes sociales con historias de cómo ella les había salvado la vida. Los padres compartieron fotos de las obras de arte de sus hijos, un testimonio de la sanación que no podía ser falsificada o disminuida por el cinismo. En una semana, la carrera de Verónica en los tabloides había terminado. El Heraldo de Fama emitió una disculpa pública y donó 50,000 pesos a la fundación. A veces, la justicia no llega a través de abogados o demandas,
sino a través del poder colectivo de las personas que se niegan a dejar que el amor sea corrompido. «Hora del discurso», anunció Sofía, tirando de la manga de Jacobo. Jacobo dio un paso adelante, Clara a su lado, ambos llevando pulseras de mariposa de plata que atrapaban la luz de la tarde que entraba por las ventanas. «Hace 3 años», comenzó Jacobo, su voz resonando en cada rincón de la habitación. «Perdí a mi esposa a causa del cáncer. Pensé que había perdido todo lo que importaba. Estaba equivocado». Miró a Sofía, luego a Clara. «Margarita no nos dejó con las manos vacías. Nos dejó una misión: ayudar a otras personas a descubrir que la belleza puede emerger de los lugares más oscuros. Nos dejó un amor que se multiplica en lugar de disminuir, y nos dejó con los unos a los otros». Sofía se adelantó, sorprendiendo a todos al tomar el micrófono. «Mi mami solía decir que las mariposas demuestran que los finales pueden ser comienzos. La señorita Clara me enseñó que perder a alguien no significa que se haya ido para siempre. Significa que vive en todas las cosas buenas que ayudaron a crear». Señaló las paredes cubiertas con obras de arte de niños, mariposas de todos los colores imaginables, cada una representando a un niño que había encontrado esperanza en el dolor. «Mamá no está triste porque papá ame a la señorita Clara ahora. Está feliz porque sabía que la señorita Clara nos cuidaría de la misma manera que ella lo habría hecho. Eso es lo que hace el amor. Cuida a las personas que importan, incluso cuando no podemos estar allí nosotros mismos». Mientras la noche caía sobre Ciudad de México, el primer día de la fundación llegó a su fin. Jacobo y Clara caminaron de la mano a lo largo de una playa del Pacífico. Sofía corría delante para recoger conchas para su próximo proyecto de arte, su pequeña pulsera de mariposa atrapando los últimos rayos de sol en su muñeca. La playa estaba pintada en tonos dorados y de coral, las olas del Pacífico suaves y rítmicas. Otras familias salpicaban la orilla, pero Jacobo sentía como si fueran las únicas 3 personas en el mundo. Este momento perfecto e imposible, era todo lo que Margarita había imaginado cuando escribió esa carta. «¿Eres feliz?», preguntó Jacobo, deteniéndose para ver la puesta de sol pintar el cielo en tonos rosados y anaranjados. Clara tocó su pulsera de mariposa, la pulsera de Margarita, y sonrió. «Me siento completa. Hay una diferencia. Yo solía pensar que la felicidad se trataba de recuperar lo que habías perdido. Pero Margarita me enseñó algo diferente», dijo Jacobo, su voz reflexiva. «Me enseñó que la felicidad se trata de estar agradecido por lo que el amor te da, incluso cuando cambia de forma. A Margarita le habrías encantado. Ella me amó. Por eso se aseguró de que los encontrara a los 2. Sofía corrió de vuelta a ellos, con los brazos llenos de conchas y vidrios de mar, su pequeña pulsera tintineando musicalmente. «Miren lo que encontré para nuestro frasco de recuerdos». Sostuvo un pedazo de vidrio de mar con una forma notablemente parecida a un ala de mariposa. «Es perfecto, ¿verdad?». Jacobo se arrodilló junto a su hija, estudiando el vidrio verde translúcido. «Es hermoso, mi niña, como todo lo que encuentras. Es porque miro con los ojos de mamá», dijo Sofía con naturalidad. «Ella me enseñó que las cosas hermosas están en todas partes si sabes cómo verlas». Mientras caminaban juntos a casa, 3 siluetas contra el sol poniente, Jacobo se dio cuenta de que algunas historias de amor no terminan con la muerte. Se transforman, como mariposas emergiendo de capullos, en algo aún más hermoso de lo que había antes. Sofía saltaba entre ellos, una mano en cada una de las suyas, su pulsera de mariposa, un eco en miniatura perfecto de las que llevaban su padre y Clara. 3 mariposas, 3 corazones, 3 almas conectadas por un amor
que había trascendido la muerte para crear una nueva vida. Detrás de ellos, sus huellas en la arena formaban una cadena ininterrumpida, prueba de que habían caminado por este camino juntos, prueba de que el amor deja marcas que el tiempo no puede borrar. El pasado les había dado un futuro, y el futuro honraba al pasado en cada momento precioso que compartían. El amor no se trata de reemplazar lo que hemos perdido. Se trata de honrarlo al continuar dando nuestros corazones por completo. La historia de Margarita nos recuerda que el mayor regalo que podemos darle a alguien es la libertad de amar de nuevo, incluso después de que nos hayamos ido. Dale me gusta a este video si esta historia te conmovió y compártela con alguien que necesite creer que los comienzos hermosos pueden surgir de finales dolorosos.